soy Alejandro Páez Varela. Y yo soy Álvaro Delgado. Y nosotros somos Los Periodistas. Acompáñenos de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche, hora del centro de la República, por Sin embargo al aire. Información, Análisis, entrevistas, muchos reportajes. y con la característica que usted ya conoce de los periodistas: información con rigor. Así es, ya lo sabe usted, de lunes a viernes, por Sin embargo al aire. Y usted lo sabe, aquí no se oculta nada. Sin embargo, al aire, amigos de Sin embargo, al aire, sí dije semanal, sí, ¿verdad? claro, sí. claro. Claro, Sin embargo, semanal. Estoy aquí, bueno, estamos, Perla, por si no la conocían, ella es Perla, nuestra productora de café y noticias. Está en sustitución de Ilse García, porque, pues, la señorita también, junto con la señorita Daniela Barragán, están pues, de vacaciones. Se fueron de vacaciones. ¿Cómo Fíjate, no? nosotras con el pavo, ¿cómo? Alguien dejó el pavo. Debo de decir que dejé el pavo en el horno mientras me vine a hacer el programa de la querida Ilse García y de Daniela Barragán. Evidentemente no somos nosotras, pero no somos ellas, perdón, somos Romina Somos Gándara, nosotras. exacto, Romina Gándara. Somos o sea, unos ¿cómo? hologramas, güey. Exacto. Lo dejamos todo programado para este 24 de diciembre. ¿Cómo estás, Romina? Un gusto estar aquí contigo y pues sustituyendo a Ilse García. No, pues a mí es un gusto estar contigo y la verdad tener el honor de presentar a Perla la primera vez que aparece en las camaritas. Sí, mi debut y despedida. No, es debut, va a ser debut, va a ver, esperemos tenerte en más programas. Ella siempre Muchas nos gracias. ayuda, es un gran apoyo en Café y Noticias. Y bueno, pues ahora nos tocó estar en Sin embargo semanal, porque como ya lo dijimos, las señoritas Ilse y Daniela se encuentran en un merecido descanso, pero van a regresar la próxima semana. Entonces, pues nosotros lo acontecido, lo más importante que ocurrió durante esta semana en la que ya todos estábamos esperando ya el día de hoy, la Nochebuena, la noche de hoy. Sí, arrancamos la semana ya con el último día para dar el aguinaldo, entonces ya fue como que se abrió totalmente la brecha para todos los que querían comprar regalos o para ir a algún lugar de vacación, para ir a descansar este 24 de diciembre, este puente, porque para muchos a lo mejor no hay vacaciones, pero sí toman el 24 y se sigue, ¿no? Hasta el domingo. Entonces, es un fin de semana largo que se viene, pero nosotras aquí estamos al pie del cañón para traerles la mejor información de lo que sucedió esta semana en la política y en la economía y en muchos movimientos que hubo en el país, aunque parecía que iba a ser calmado. Yo al menos así imaginé que iba a estar la semana y la información, pero no, nada. O sea, revocación de mandato, Santiago Nieto con el secretario de Gobernación, detenciones, extradiciones. Bueno, en fin, estuvo, pero bien llenita la agenda mediática. Y miren nada más cómo quiere hacer debut y despedida la señorita aquí muy bien en la conducción, Perla Velázquez. Miren, nos vamos a ir rápido a un corte y pues ya le entramos de lleno pues de información. Sí, porque ¿no? si no, el pavo se me quema. Vamos a un corte y regresamos. Antes, ¿tú qué haces, pavo? Regresamos.
Y bueno, como decíamos, el lunes algunos amanecieron todavía en ascuas porque no sabían si todavía no les habían pagado el aguinaldo, pero eso no fue lo más importante del lunes. Eso no fue lo más importante del lunes. El lunes, bueno, pues amanecimos porque el viernes de la semana pasada, el Instituto Nacional Electoral el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó aplazar esta consulta de revocación de mandato. Entonces ya para el fin de semana se había venido como toda esta ola de reacciones y todo ¿qué pasó con este tema? Y el lunes, muy temprano, pues todos esperaban la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta decisión del Instituto Nacional Electoral. Y desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues calificó como lamentable la decisión del INE de aplazar la consulta popular para la revocación de mandato prevista para el 10 de abril del próximo año, por este argumento que ha estado dando el INE casi desde que les recortaron, desde que les dijeron cuánto les iba a tocar de dinero, dijeron no va a haber recursos suficientes para hacer la consulta como debe de ser, y finalmente el viernes de la semana pasada decidieron aplazarla. Y sobre este tema, bueno, pues el titular del Ejecutivo explicó que la revocación de mandato es un proceso democrático que se está realizando en México porque anteriormente pues había un sistema político que se caracterizaba por la simulación, ya que se hablaba de una democracia en términos teóricos, pero pues que en los hechos, dijo el mandatario en ese momento, pues realmente había actitudes muy contrarias. Así es, pues como bien lo mencionas, ¿no? O sea, hubo toda una serie de reacciones en torno a este tema. Fue pues muy relevante durante el fin de semana. Ya sabíamos que iba a ser un tema muy importante a lo largo de la semana, la revocación de mandato, y pues obviamente ese día en la mañanera AMLO recalcó que el órgano electoral hizo toda una referencia en torno a la democracia, a Porfirio Díaz, y cómo también se retoma este tema para hablar de la revocación, y dice que según las declaraciones el INE debería de estar promoviendo la democracia, cosa que no estaba haciendo, y solamente se estaba dedicando a obstaculizarla, sin siquiera respetar el mandato constitucional. Él dijo que este argumento del INE, del presupuesto y el recorte, pues era solamente un tema secundario. Lo reafirmó porque ya lo había mencionado anteriormente el presidente López Obrador, y pues dijo que si no tenían presupuesto deberían de encontrar una manera, ¿no?, de darle solución a esta consulta. Y pues también afirmó que lo fundamental es que la Constitución obliga a que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Dijo que se tenía que llevar a cabo la consulta para hacer realidad este método de revocación de mandato, y si no se quiere cumplir, que se expongan más excusas, porque dijo es parte de la simulación de siempre y exhibe el papel que jugaron durante mucho tiempo todos estos personajes, específicamente ahora pues hablando del INE, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si vamos a recordar cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ese lunes por la mañana? Siempre lo he dicho y estoy convencido de que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Entonces, por eso estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla. Incluso sin respetar el mandato constitucional en la esencia, en el espíritu. Lo demás es secundario. De que si tienen presupuesto o no tienen presupuesto. Aquí lo fundamental es que la Constitución obliga a que si se cumplen requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación del mandato. Si eso
no se quiere cumplir y se utilizan excusas, pues es parte de la simulación de siempre y exhibe el papel que jugaron durante mucho tiempo todos estos personajes. Y bueno, pues ahí tiene las declaraciones, como lo dijo el mandatario en ese momento, cuando estaba lamentando la decisión del INE, que por cierto, como comentabas tú, ¿no? Una de las cosas que recalcaba mucho era esta parte en la que decía que pues realmente los funcionarios electorales deberían de estar buscando los cómo sí lograrlo, en lugar de, pues no lo dijo tal cual, pero sí aludió de que pues en lugar de que se estén quejando de que no tienen el dinero, hay que buscar soluciones. Así es, pues es que ese día también empezaron los consejeros electorales a dar diversas entrevistas a diversos medios y se veía, ¿no? Como los que votaron a favor, obviamente, decían y ponían de pretexto el presupuesto, pero también las personas, o los consejeros, mejor dicho, que habían votado en contra, sí mencionaban que se habían planteado intentar hacer soluciones, ¿no? O sea, vamos a proponer cosas, vamos a darle una solución para que esta consulta de revocación de mandatos se lleve a cabo. Sin embargo, pues no se platicó. Y pues más adelante en la semana sí hubo una solución, pero pues ustedes han de saber y ya llegaremos ese día, ¿no? Claro, sí, ya seguramente muchos de ustedes ya saben, pero no nos vamos a adelantar porque hay más información. El lunes también alguien seguro, alguna jefa de gobierno, ya dije todo, se le levantó muy contenta. Alguien Claudia Sheinbaum. Exacto. Alguien jefa de gobierno en la Ciudad de México se levantó muy contenta, ¿pero por qué? Pues porque, o sea, sí fue una buena semana para ella con esta noticia, porque la encuesta que realiza Buendía y Márquez para el Universal reveló que era la candidata, la que lidera la contienda de Morena para 2024. Ese día el Universal reveló los resultados de esta encuesta, en los que el 35% de los mexicanos apoya a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tampoco es tanto, ¿no? O sea, hay que ser realistas, o sea, es 35% de una muestra que hace esta consulta. Pero pues al final de cuentas está ahí apuntalando, ¿no? Claudia Sheinbaum en la contienda interna para elegir al candidato presidencial para 2024, mientras que el 25% respalda al canciller mexicano Marcelo Ebrard y el 17% Ricardo Monreal, que fueron estos dos últimos personajes, Ebrard y Monreal, dos personas que también estuvieron muy activas durante la semana, ya platicaremos más adelante sobre ello, pero pues bueno, ahí está Claudia Sheinbaum al principio y liderando. Así es, me acordé porque ahorita que decías muy activos en la semana y uno también muy activo y desgarrándose las vestiduras por algo, por una detención, y tómala, que de repente viene una declaración del presidente, pero ahorita nos vamos a ir más al rato con ese tema, porque precisamente de esta encuesta, una de las cosas que a mí me llamó la atención el lunes es que lo presentan en dos partes. Primero dicen quiénes son los más conocidos, e incluso por ahí ponían a otros personajes, hasta Margarita Zavala, ¿no? La ponían por encima. Que ubica más la gente. Que ubica más la gente, pero el hecho de que ubique las personas, ubiquen más a alguien, no quiere decir que vayan a votar por esas personas. Exacto. Tú puedes ubicar a Margarita Zavala o puedes ubicar más rápido a Anaya, pero dices tú, no, yo no voy a votar por esa persona ni dormido. Entonces, bueno, a menos de que cuando uno fallece, y eso esa costumbre que tienen varios o que tenían varios, algunos partidos de que de repente votan las personas que desafortunadamente ya fallecieron, bueno, pues yo creo que solamente así, pero ese es un hecho, ¿no? Pero ya viendo la intención del voto, pues ahí es donde le va mejor a la jefa de gobierno. Además, este sondeo no nos extraña tampoco, ubica a Morena como el partido con mayor preferencia electoral rumbo al 2024, con un 37%. En tanto que para el Partido Acción Nacional, bueno, pues lo coloca con solo un 15%, y más abajito, mucho más abajo, pues está el PRI, ¿no? El PRI, sí, que obtiene solo un 13%, en tanto que el 17% de las personas, o sea, más que incluso que el PAN, el Partido Revolucionario y el PRI,
el Partido Revolucionario Institucional, obviamente el PRI, perdón, se inclinó a otros partidos emergentes, mientras que el 18% de las personas que entrevistaron no respondió a la pregunta. Por otro lado, la casa encuestadora también reveló que los nombres más conocidos, es lo que mencionábamos ahorita, entre estos nombres más conocidos está Ricardo Anaya y Margarita Zavala, con un 83% y un 70% respectivamente. Después le siguen Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum con un 65 y 48% respectivamente. Y más abajito se encuentra el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con un 47%, mientras que otros aspirantes, que también, bueno, otros que se han mencionado como posibles aspirantes, está Ricardo Monreal con un 30% y el gobernador Enrique Alfaro con un 28%. Sí, qué curioso, ¿no? Que estos resultados no sale cierto personaje de Monterrey, Colosio Riojas, que estuvo también ahí en la encuesta de Reforma. Además en la de Reforma. Sí, no, quién sabe por qué. Quién sabe por qué. Y luego ni siquiera aquí en los conociditos. O sea, sí, exacto, porque no es como muy conocido. Sí, no, le dicen Colosio y alguien a lo mejor que no esté muy al pendiente de la política va a decir, caramba, que no, ese señor lo habían asesinado en el 90 y tantos. Va a decir. Pero bueno, pues ustedes ahí le dejamos la información de cómo amaneció el lunes en esta encuesta del Universal. Y también, bueno, para el lunes el Partido Acción Nacional ya tenía a su precandidata. Se le dice precandidata aunque ella ya sea la seleccionada por los tiempos por los procesos electorales. Ahorita tienen que estar en precampañas, se les dice precandidata. Y Aguascalientes, que es una de las entidades en las que realmente el PAN, hasta así lo dijo Marco Cortés, tiene más posibilidades de ganar. Y ahí ya eligieron a su precandidata, es como la cuarta, quinta, no sé, sexta vez que lo digo, pero es la diputada Teresa. Para que quede claro. Para que quede bien claro. Es la diputada Teresa Jiménez Esquivel la que pues va a estar ahí compitiendo, va a ser la banderada del albiazul para buscar la gobernatura de Aguascalientes. Así es, pues como ya mencionaste, pues lo dan a conocer a través de Twitter, de un comunicado, Partido Acción Nacional, y Santiago Krill Miranda, quien es el presidente de la Comisión Política de este partido, destacó que en el acuerdo también participaron el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, y Armando Tejeda Cid, quien es secretario de elecciones. Y este personaje, Santiago Krill, reconoció a Martín del Campo, que era otro de los personajes que iba a estar como compitiendo por esta precandidatura. Reconoció que a Martín del Campo y privilegió el interés general antes que el particular, por lo que dijo seguirán trabajando juntos desde el Senado de la República. Entonces, él mencionaba un poco que hablando se entiende la gente, entonces que habían tenido un diálogo entre ellos mismos y justo tras este diálogo habían decidido darle la precandidatura a Teresa Jiménez. Entonces, veamos, ya estaba muy cantado también a lo largo de las últimas semanas, se había mencionado este nombre en varias ocasiones. Entonces, pues también con los candidatos que ya dio a conocer Morena, vamos a ver cómo se pone esta gubernatura, porque Morena también está asegurando que hay una intención del voto muy que clara. Tienen una competencia, ¿no? Exacto. Que ellos hablan de que tienen preferencias en 5 de los 6 estados y el único estado, el como dicen, el prietito, así se dice coloquialmente, no se vaya a malinterpretar ahora que uno puede caer más fácil en el lenguaje políticamente incorrecto, pero así dice el refrán, el prietito en el arroz para Morena podría ser Aguascalientes, pero ellos dicen que aunque es el estado en el que está más apretada la contienda, le están dando la pelea, entonces pues hay que ver cómo aparece, cómo se da la contienda en Aguascalientes, que como decías tú, si no hubiera salido ella, pues creo que el PAN tampoco se puede dar el lujo de generar o privilegiar alguna candidatura o darle alguna aspiración a alguien que no tenga realmente todo el apoyo o las encuestas o las preferencias en su partido, porque pues no se puede dar el lujo que en el único estado en el que tienes más o menos posibilidades vayas a generar divisiones. Exacto, pues veamos qué va a pasar durante los siguientes meses. Va a estar buena la primera parte del 2022, pero bueno, no nos adelantemos a lo que viene y mejor vamos a continuar con la información, porque este lunes también pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que se presentaron 3 solicitudes de extradición contra Andrés Roemer. Y pues mencionaban que
este personaje, el exdiplomático mexicano, quien es acusado de abuso sexual y violación. En un mensaje divulgado en redes sociales, la titular de la Fiscalía Capitalina, Ernestina Godoy, precisó que las peticiones de extradición son bajo el principio de reciprocidad internacional y se realizaron en colaboración con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, Romy. Así es importante recordarles a ustedes que desde febrero de este año, pues muchísimas víctimas, más de una decena de mujeres rompieron el silencio y empezaron a denunciar al escritor por abusos sexuales y también por comportamientos que ha tenido a lo largo de su trayectoria con mujeres, pues comportamientos inapropiados. De acuerdo con lo que han denunciado las víctimas, este hombre pues realizaba siempre operaba siempre de la misma manera, ¿no? Con excusas laborales citaba a sus presuntas víctimas en su casa y después de un breve rato de estar hablando de trabajo, comenzaba con los tocamientos e insinuaciones para finalmente, bueno, pues en la mayoría de los casos, de acuerdo a lo establecido por las denuncias, les ofrecía dinero, Perla, así de terrible. Sí. Pues la Fiscalía Capitalina, cuando da a conocer que ya se solicitaron la extradición de este personaje, pues dijo que ya estaban en proceso también 2 casos más de los que ya se están judicializando contra Roemer. Pero vamos a ver a continuación lo que comenta la fiscal de aquí de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, sobre este tema. En primer lugar, les informo que ya se presentaron al gobierno de Israel las primeras 3 solicitudes de extradición bajo el principio de reciprocidad internacional en contra del exdiplomático, escritor y académico Andrés N. y están en proceso 2 casos más. Como recordarán, a esta persona se le acusa de abuso sexual y violación y como es del conocimiento público, se encuentra en el extranjero. Esperamos que a la brevedad podamos informar sobre su traslado a México. Y pues sí, comenzamos ahora con el día martes porque pues el tema de la revocación continuó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, creo que todos los días, ¿no? Sí, hubo ningún día que no se mencionara, pero pues ahora sí ya se fue directito AMLO ante una pregunta de un reportero que le hace, diciéndole y sugiriéndole que si el INE no quiere hacer esta revocación, que si los ciudadanos podrían organizarla. Y pues AMLO dice, si INE se niega, ciudadanos podrían hacer la consulta de revocación de mandato. Entonces, esa mañana el presidente López Obrador recordó que él llegó a la presidencia de México porque el pueblo lo hizo ganar la elección. Esa es la esencia de la democracia, el ciudadano que quiere ejercer sus derechos, que participa, que busca los cambios. Entonces, hacía toda esta referencia para, pues, un poquito ahí decirle a los ciudadanos y a los mexicanos, pues, si ustedes quieren, podemos empezar a hacer esta consulta. Y recordaba también la consulta que se hizo para el Fobaproa. Dijo, pues, qué fácil es, ¿no? Así, casi, sacarle copias a la planilla y ¿quieres la revocación de mandato, sí o no? Entonces, sin embargo, él sí dijo que había que esperar a ver qué resolvía el Tribunal Electoral y pues luego el Poder Judicial para poder empezar a ver alternativas, ¿no? De poder realizar esta revocación de mandato, Romy. Claro, sí, exactamente. Él lo que menciona es de que primero se tienen que agotar las instancias, ¿no? Las vías legales, por así decirlo. Bueno, en el caso, hay una controversia que se puede presentar ante la Suprema Corte, también lo tiene que resolver el tribunal. Y si en uno de estos casos el INE continuaba en esta postura y seguían en esta postura las instituciones de no querer hacer esta consulta, pues él decía a pregunta, realmente sí fue a pregunta expresa, claro. Así como que le pusieron la pregunta al mandatario, dice, no, pues sí, lo puede hacer la ciudadanía, debería de hacerlo la ciudadanía, y de hecho comentaba ahí que él no le veía mayor problema a realizar la consulta, o sea, que se formaran los comités ciudadanos ahí, que organizaran la elección, que hicieran las casillas, que hicieran las boletas. Entonces, pues esto es lo que comentó el presidente, pero vamos a recordarlo como lo dijo el martes. El INE no es la democracia. La democracia es el pueblo. Entonces, en el caso, además no es que yo lo esté planteando, de que todos los órganos que tienen que resolver
y que tienen que cumplir con la Constitución, porque es un mandato constitucional. Si violan la Constitución, entonces el pueblo llevaría a cabo, podría llevar a cabo la consulta. Sí. Y se organiza sin problema. ¿Por qué? Porque en cada estado, en cada municipio, se forma un comité ciudadano de personas de inobjetable honestidad. Son 2.500 comités en los municipios ciudadanos, y esos comités, ¿sí?, convocan y todos participan y consiguen las mesas y las cajas, y las papeletas, y a votar y a contar los votos. Entonces, Digo, sí. se puede. Nosotros hemos hecho consultas cuando el FOBAPROA. Hicimos una. Y pues ese mismo día, Romina, la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional ante esta decisión de posponer la revocación de mandato, que es importante recalcar, ¿no? O sea, se pospuso la consulta de revocación de mandato, más no se canceló. Entonces, bueno, pero vamos a seguir, porque creo que Sí, eso va a quedar ya después en el futuro. Con la duda, sí, pero ¿para cuándo? Exacto, Porque sí, porque realmente nunca se dio una fecha. Pues ¿no? dijeron que el 10 de abril del 2022, esa es la fecha que se ha estado O sea, manejando. era la fecha establecida inicialmente, pero cuando dicen la vamos a aplazar, realmente nunca, bueno, a mí nunca me quedó claro como hasta cuándo. Claro. Porque incluso en una de las ocasiones el presidente decía, ay, no vayan a querer hacerla después de las elecciones, Exacto. porque ahí sí de plano ya se van a volar la barda. Sí. No lo dijo así, dijo, iban a violar la Constitución, pero sí realmente era como una duda de hasta cuándo, ¿no? Sí. Pues en ese momento también la Cámara de Diputados, obviamente, como mencionábamos hace un momento, hubo diversas reacciones y pues presentó ese martes de manera formal una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra este acuerdo emitido por el INE en el que se aplazaba el ejercicio de revocación de mandato, Romy. Así es, de hecho, este recurso legal denuncia, o lo que mencionaba el Congreso es que lo que están denunciando es que existe una contradicción en la Constitución y la resolución que tomaron algunos consejeros del órgano electoral. A través de un comunicado de prensa ese día, la Cámara de Diputados detalló que luego de realizar un análisis observaron varias irregularidades constitucionales que pues terminaban o decían que es porque el Consejo invadía algunos ámbitos de la competencia exclusivamente de la Cámara de Diputados, el ejercicio de sus facultades exclusivas en materia presupuestal y de sus facultades legislativas al determinar o al utilizar como argumento el presupuesto para una determinación. Vamos a ver, sobre todo, quien lo explica mejor, pues es el propio presidente de la Cámara de Diputados, cuando anuncia la presentación formal de esta controversia constitucional por la decisión que tomó el INE de aplazar la consulta para la revocación. En la demanda planteamos que el Instituto Nacional Electoral está invadiendo competencias del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, particularmente por lo que hace a la facultad legislativa y a la facultad presupuestal. Asimismo, que está violando derechos humanos que tienen que ver con la participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato. El INE carece de atribuciones para suspender los efectos de una ley o de un decreto emanado por la Cámara de Diputados, como lo es el presupuesto de egresos de la Federación, porque esto viola el principio de jerarquía normativa. La acción del INE materializa una suspensión de derechos humanos, de derechos políticos, lo que está prohibido por la Constitución. Por lo anterior, hemos solicitado a la Suprema Corte de Justicia que suspenda los efectos del acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral y que,
se realicen todas las fases del proceso de revocación de mandato, como lo señala la ley y conforme a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación. En la Cámara de Diputados estaremos atentos a las determinaciones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este asunto prioritario para el país. Pues justo esto fue lo que expresó Sergio Gutiérrez, el presidente de la Cámara de Diputados, pero desde la Cámara de Diputados nos vamos ahora a la Secretaría de Gobernación, porque Santiago Nieto se reunió con el titular, que ahí ya informó que era la segunda reunión que mantenía con Adán Augusto López, y privada, entonces, pero ya lo da a conocer, y aparte la foto que aparece y que con la que acompaña el mensaje a través que emite a través de Twitter, es una foto en donde se muestra la sonrisa de Santiago Nieto muy contento, ¿no? Así de, ay, claro, estoy aquí reunido y quizás puedo regresar a formar parte de esta administración, ¿no? Entonces, vamos a lo que tenemos, ¿no? Porque ese día Santiago Nieto Castillo, quien conocemos por haber sido el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para tratar temas de interés común, ¿no? Así lo dijo él, y pues a través de esta cuenta de Twitter compartió una fotografía junto al titular de la Segov, a quien agradeció por la reunión y pues en donde escribió que se había reunido con Adán Augusto López, tocaron temas de interés y lo importante, seguimos en la construcción del proyecto para transformar al país. Hoy le agradezco la nueva reunión privada que tuvimos. Así es, y sobre ese tema, bueno, como ustedes recordarán, pues él salió del cargo luego de que el pasado 8 de noviembre se vino una ola de crítica, que bueno, se vino, generó mucho escándalo, sí, más que, sí, un escándalo, bueno, sobre todo su boda, porque algunos dicen, es que realmente no fue lo lujoso de su boda lo que provocó que le aceptaran la renuncia, porque realmente no es de que el gobierno lo haya dejado, lo haya separado. Él inmediatamente, cuando se genera todo el escándalo a raíz de su boda, él presenta su renuncia, y lo que sorprendió es que se la aceptaron. Claro. Se la aceptaron, entonces, y el presidente en su momento dijo, pues es que no podemos permitir que una práctica, bueno, hablando de austeridad, que pues alguien derroche de dinero de esa forma. Pero hay quienes dicen que realmente el enojo no fue por eso, sino por los invitados que estuvieron en esa boda. Pero y en su momento hubo como una duda de, bueno, ¿qué va a pasar con Santiago Nieto? ¿Va a seguir apoyando a la Cuarta Transformación? ¿Va a seguir con Morena? Normalmente no está en Morena. Elemento, queremos que siga dentro de gobierno federal. Y cuando se dé esta foto, porque ahorita, ahorita estamos en el día de hoy, pero no los próximos días, cuando veamos el día de hoy, que no es de hoy, es del martes. Es que ya me quiero ir a cenar el pavo, ya se te va a quemar. Se va a quemar el pavo, así que ya dale, Rumi. En ese momento, esta fotografía empezó a levantar rumores. Sí. Empezó a levantar rumores y no falta hasta quienes dijeron, era Alejandro Gertz Manero en la fiscalía, pero bueno, más adelante les vamos a platicar qué contestó el presidente sobre ese tema. Así es, y pues hablando un poco ya de Omicron, porque recordemos martes del Pulso de la Salud en la conferencia matutina, dar un reporte de cómo se estaba comportando la pandemia de COVID-19 aquí en nuestro país, pues el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que ya había 23 casos confirmados de Omicron, que hasta el momento habían sido identificados, ¿no? Él hizo un recuento ahí de que en 16 estados de la capital del país ya se estaba reflejando esta variante, 6 en el Estado de México, 1 en Sinaloa y otro en Tamaulipas, que recién se confirmó, ¿no? Este fin de semana pasado, se estaba confirmando que ya estaba entrando también Omicron por la frontera, que por Tamaulipas en específico. Y pues el funcionario destacó que hasta el momento ninguna de las personas que se han contagiado con esta variante estén presentando síntomas graves, ¿no? Todo ha sido con síntomas leves, por lo que no han requerido hospitalización, Romy. Así es, y también uno de los aspectos que daba a conocer el subsecretario es que de estos 23 casos que se dieron como positivos con la variante Omicron, señalaba que el 70% de las personas que están contagiadas son personas que no tienen antecedente vacunal, es decir, que no recibieron una vacuna, y por eso es
reiteraban este llamado que han estado haciendo las autoridades a las personas que aún no se han vacunado, que no tienen su primer esquema completo de vacunación, que acudan a vacunarse. Y si usted es una de las personas que ya es elegible para la vacuna de refuerzo, también tienen que acudir a, pues de preferencia que vayan a esta vacuna de refuerzo, porque sí, la protección, conforme pasa el tiempo, y más 3 meses o 6 meses, va bajando de las vacunas. Pero ¿qué te parece si vamos a ver cómo lo señala en ese momento el subsecretario Hugo López-Gatell? Lo segundo es si es o no más agresiva. Es un término, desde luego, no técnico. Esto técnicamente se llama virulencia, la capacidad de causar enfermedad más grave o una proporción más grave. Hasta el momento no hay indicación de que así sea. Al contrario, la información preliminar que tiene el mundo, que le compila la OMS y analiza también varias comunidades de salud pública, sugiere que Omicron, insisto, hasta el momento parece ser una variante que tiene menor propensión a causar enfermedad grave, comparado con Delta o comparado con las otras variantes. Sin embargo, ciertamente ha habido algunos casos graves y algunos pocos fallecimientos asociados con Omicron. Y como he dicho una y otra vez, todo es información que puede cambiar conforme aparezca nueva evidencia. Entonces nadie se quede con una idea fija que lo que hoy se dice es permanente. Se está colectando más información. Y lo tercero es muy importante sobre si la variante Omicron es capaz de infectar a personas que ya fueron vacunadas o personas que ya tuvimos COVID, porque si este es el caso, eso hablaría de la posibilidad de que la variante Omicron escape a la respuesta inmune, es decir, la inmunidad inducida por las vacunas o inducida por infección previa podría ser insuficiente. Lo mismo, la información todavía es muy incompleta y aunque se han identificado casos de reinfección o casos en personas vacunadas, todavía no hay una conclusión, hasta hoy 21 de diciembre de 2021, no hay una conclusión científicamente sólida sobre si hay escape a la respuesta inmune. Ya estamos de regreso, Romina. O sea, tú ya quieres salir corriendo, Romina, porque creo que ya te está llegando el olor a pavo quemado. ¿Hasta acá? Entonces, exacto. Entonces ya quieres, sin nada, así aventar todo y ya irte a festejar la Navidad, la Nochebuena. Pero esperemos un poco porque ya pasamos al miércoles, Romina. Ya vamos al miércoles y pues vamos a comentar esto que ya estabas empezando tú a adelantar, ¿no? De lo que sucedió con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntan de esta reunión que tuvo Santiago Nieto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en donde justo él decía, ¿no? A ver, no es nada de que vamos a cambiar al fiscal Gertz Manero de su puesto, de la titularidad en la que está. Entonces, él dijo que se sentía muy satisfecho también porque le hacen esta pregunta en donde le cuestionan que si esta reunión era justo para ver si sí se iba a quedar Santiago Nieto con la Fiscalía General de la República, si iba a salir, pero pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no, que era mucha imaginación el pensar que va a cambiarse al fiscal Gertz Manero, y dijo que tampoco hay una razón, ¿no?, por la cual ilegalmente pues tampoco se podría. Claro, sí, hay un proceso legal. Acuérdense que el fiscal Gertz Manero está en ese puesto por un proceso y sobre todo porque el Senado ratifica la decisión o avala la decisión que envía el Ejecutivo. El Ejecutivo envía unos perfiles, el Senado elige a uno y ya ahí se queda el fiscal y pues él tendría que renunciar o tendría que haber algo muy grave o que cometa algo muy grave para que pues, realmente se vaya de ahí. Pero por lo que vemos del presidente, que no es la primera vez, en muchísimas ocasiones, ya tiene muchas semanas en las que se le ha estado preguntando, oiga, es que cómo va la fiscalía, es que qué pasa con el fiscal, es que incluso no es la primera vez que se señalan rumores de que vaya a salir Gertz Manero, porque yo me acuerdo que cuando fue el informe del tercer año de gobierno aquí en el Zócalo, después, al día siguiente en una mañanera, le preguntaron, oiga, es que ayer en el Zócalo se andaba el rumor de que
iba a salir el fiscal Gertz Manero y ahí dijo el presidente, no, esos son rumores ahí, esos son rumores, no, señores, no. Y pues siempre ha dicho que le tiene mucha confianza, que es un hombre honesto y bueno, pues ya lo hemos platicado muchísimo en este espacio. Pero cuando habla ya ahora sí del tema de la reunión con Santiago Nieto y Adán Augusto, el presidente menciona que pues es una reunión normal, ¿no? Porque el secretario de Gobernación, entre las cualidades que tiene, dice pues que es una persona que le gusta mucho dialogar, que siempre busca acercamientos y que no se pelea con nadie. Entonces que pues era una reunión bastante normal. Pero ¿qué les parece si vamos a recordar cómo lo mencionó el presidente López Obrador? Primero, es mucha la imaginación al pensar que va a cambiarse al fiscal Gertz Manero. No hay ninguna razón. No podría hacerse legalmente y nosotros, el presidente, el titular del Ejecutivo, está satisfecho con la labor del fiscal general de la República. Entonces, es parte de las especulaciones, de los rumores, de la politiquería. No hay ningún indicio, ninguna señal de cambio en la Fiscalía General de la República. Al contrario, estamos muy satisfechos en lo que corresponde, porque el presidente no tiene un poder omnímodo, no es absoluto, pero en lo que corresponde al presidente, al titular del Poder Ejecutivo, nosotros estamos muy de acuerdo, satisfechos con el desempeño del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Y pues bueno, esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ese miércoles yo pensé que la información, dije, ya va a empezar a bajar, o sea, ya todo se va a empezar a relajar, y no, o sea, en la tarde empezó con todo, porque se dio a conocer por parte de la Fiscalía del Estado de Veracruz que habían detenido al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, y pues ya, a partir de ahí se soltó la bomba para toda la tarde y pues con empezaron a correr en círculos en el Senado. Exacto, empezaron a correr en círculos. ¡Ay, qué está pasando! Exacto, entonces este personaje fue detenido en Veracruz por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio. Esto en contra de quien fuera el candidato a la alcaldía del municipio Cazones de Herrera por el partido Movimiento Ciudadano, René Tobar, el cual sucedió el 4 de junio, 2 días antes de las elecciones, que también el presidente recordaba que este asesinato se cometió muy, muy cercano, ¿no? Ya a la elección. Entonces, fue detenido este asesor de Ricardo Monreal por elementos de la policía ministerial y pues ahorita está, bueno, ya después se declaró en prisión preventiva oficiosa, entonces tiene un año más o menos, ¿no? ¿Dijeron? 1 año de prisión preventiva, así es, 1 año de prisión preventiva en lo que determinan el proceso, porque realmente ya ahora con el nuevo sistema tienen hasta 2 años máximo una persona para estar en prisión preventiva. Okay. Si en ese periodo alguien no se le resolvió su situación jurídica, pues en teoría debería de salir. Ya no es como antes
como muchos de los presos que ahora están 16 tantos años, porque no había un proceso de cuántos años tienes que estar en prisión preventiva sin una sentencia. Pero bueno, eso ya me desvié, perdón, del tema, perdón. Pero en el tema, bueno, pues tras la detención de este asesor técnico, que pues es el asesor de ahí de la Junta de Coordinación Política, que es parte del equipo de Ricardo Monreal, de ahí de los coordinadores, fue presidente del partido Movimiento Ciudadano. Por eso, entre todas las reacciones que se generaron, primero está una de las más importantes, que es la de Ricardo Monreal Ávila, que es el presidente precisamente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, quien fijó pues al poco tiempo su posicionamiento y aseguró que se trataba de una detención alejada del principio de legalidad. Hay que recordar que Ricardo Monreal, bueno, pues ya previamente ha estado realizando una serie de declaraciones o ha tenido ahí algunos encuentros ahí no muy favorables, o no tiene una opinión muy favorable del gobernador Cuitláhuac García, y ahora pues evidentemente señala que esta detención pues se trata de una detención ilegal. La acusó también que era una detención pues que estaba maquinada, que era inventada y que había sido construida artificialmente. Exacto. Lo cual pues dijo que espera que se vaya a demostrar. Bueno, más bien le asegura que esto que él está acusando se va a demostrar con el transcurso del tiempo, y que también se va a demostrar el abuso del poder que está ejerciendo a quien acusa el gobernador de Veracruz. Pero vamos a ver este posicionamiento que fija el senador Ricardo Monreal. Durante varias semanas he venido denunciando los excesos y los abusos de poder en Veracruz. Además de que demostramos que las autoridades del lugar violaron la Constitución y la ley, al igual que los derechos humanos. Con ello fue evidenciado el clima social y político que viven las veracruzanas y los veracruzanos. Hoy tenemos otro ejemplo de lo que pasa cuando la justicia se politiza. Lamentablemente, esta mañana fue detenido en Veracruz José Manuel del Río Virgen, quien es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República desde hace 3 años, presuntamente por el delito de homicidio de un ex candidato a presidente municipal. Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder. Lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy frecuentes. El Estado atraviesa igualmente un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia, que no tienen autonomía ni tampoco independencia, pues en ellos el exceso, la indicación y el abuso de autoridad están presentes. Indicación ilegal. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos. Y pues bueno, esto fue parte de lo que sucedía y las reacciones que tuvieron diversos personajes políticos. Entre ellos también inmediatamente mucha gente empezó a retuitear este mensaje que da Ricardo Monreal, y entre ellos fue Dante Delgado, que sí dijo tal cual, que iba a empezar a promover la desaparición de poderes en el estado de Veracruz, específicamente contra el gobernador Cuitláhuac García, y pues ya contra ellos se vinieron los senadores del PAN, senadores del PRI, o
o sea, diversas posturas en torno a que estaba ejerciendo Cuitláhuac García un abuso de autoridad y del poder. Entonces, hasta el del coordinador del Miguel Osorio, del coordinador del que me da mucha risa cuando estaba en Café Noticias en la mañana, porque hablando de arbitrariedades, a la mañana del jueves, hablando de arbitrariedades. Sí. Y de abuso de poder y de presos políticos, porque sí muchos, la verdad es que los coordinadores de las bancadas ahí en el Senado sí cerraron filas con Ricardo Monreal para defender y sobre todo pues para dar la cara y casi poner las manos sobre Del Río, que pues está siendo acusado por homicidio doloso calificado, que la verdad es una acusación bastante fuerte, porque no solamente es el que tú mataste a alguien, sino el calificado, yo creo que muchos ya lo saben, pero implica alevosía, ventaja y todas las agravantes. Entonces, pues no está nada fácil para el secretario técnico. Exacto, pues eso fue lo que sucedió el miércoles, pero ya entrados hacia la nochecita, otra noticia también causó impacto. Estábamos en la transmisión de los periodistas justo cuando cae esta noticia de Carlos Ahumada. Es que esta semana, sí. esta mañana y toda la semana de los otros 4 días anteriores. Te la llevaste maratónica, se la llevaron maratónica. Así es, pero bueno, ya les tocará a los siguientes compañeros también llevarse la maratónica para traerles la mejor información y que ustedes estén informados, justo como esta noticia, ¿no? De Carlos Ahumada, quien será extraditado a México, porque ya Argentina le dio el sí a la Fiscalía Capitalina y dijo: bueno, pues adelante, puedes extraditar a Carlos Ahumada, empresario mexicano de origen argentino, por haber cometido fraude presuntamente después de que lo solicitó la Fiscalía General de la República de México. En un comunicado, justo la Fiscalía General informó que esta solicitud se hizo por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien había pedido al gobierno de la República de Argentina la extradición de Ahumada por la posible comisión del fraude genérico del fuero común con relación a contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la capital, donde se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente por parte de un juzgado penal de la propia ciudad. Romina. Así es, esto es lo que se dio a conocer acerca de Argentina, diciéndole que sí a la extradición de Carlos Ahumada por un delito de defraudación fiscal. Hay que ver que cuando llegue aquí a ver si se le pueden imputar más delitos, pero pues ahí está ya un sí. Ahora solamente hay que esperar a que lo extraditen y ver cuándo llega. Pero también ese mismo miércoles, la verdad es que estuvo pesado ese Movidón. Miércoles en la noche, porque pues estuvo la conferencia de Monreal, que no fue tan noche, sino como fue más como en la tardecita, pero ya más noches viene lo de Ahumada y más noche viene esta resolución de la Suprema Corte, una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó, le ordena al Instituto Nacional Electoral que no puede aplazar la consulta de la revocación de mandato. ¿Qué es lo que dice la Corte? Bueno, pues la Corte asegura que el INE, con el dinero que le hayan asignado, que es poco más de 1.5 mil millones, 1.500.000 por ahí, más arriba 1.5 millones de pesos, pues que con ese dinero va a tener que hacer la consulta. Fue a través de un comunicado cuando la Corte pues informa de esta decisión emitida por 2 ministras. Así es, pues fueron 2 ministras, la ministra Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, quienes admitieron a trámite la controversia constitucional que había impuesto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, para justamente decir que el INE se abstuviera de ejecutar el acuerdo por el que se pretendía posponer la consulta de revocación de mandato. Entonces, pues con esta noticia nos fuimos a dormir, Romina, y pues obviamente, no es cierto, me falta algo también súper importante que sucedió el miércoles, que fue la compra de la refinería Deer Park. Así es, sí. Fue la compra de la refinería Deer Park, que por cierto eso realmente se dio a conocer en la mañana, pero la verdad es que pasaron tantas cosas tan importantes, no tan importantes, todo esto es importante, las demás cosas
también son relevantes, más bien son un poco más relevantes, pero ya sabe cómo somos los periodistas, que nos vamos un poquito más como por lo mediático. Digo, no me estoy excusando, pero el día del miércoles por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador daba un anuncio de importancia, que era que Estados Unidos pues ya había autorizado la compra de la refinería Deer Park allá en Estados Unidos. De acuerdo con la información que dio a conocer en la conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo explicó que pues se autorizó la compra y que se mantienen las mismas condiciones que se expuso en mayo pasado, que es cuando se anunció la compra de esta refinería, cuando se dijo que Pemex la iba a adquirir por un total de $596 millones, y esta refinería también se dio a conocer que pues tiene una capacidad de procesamiento de 340,000 barriles diarios. Así es, pues esta fue la información más relevante que sucedió el día miércoles, y pues nos da paso para el jueves. Ayer también, que estuvo movidón el día, porque pues la conferencia matutina otra vez empezó con pues golpes mediáticos, golpes mediáticos para dar noticia, porque pues como hemos mencionado a lo largo de este programa, pensamos que iba a estar calmado y no estuvo calmado. Y pues resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntaron qué pensaba, ¿no?, de esta detención y de lo que estaba sucediendo con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y pues el presidente dijo que confiaba totalmente en Cuitláhuac García, porque él sería incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de alguien. Esto luego de que José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, fuera detenido en la entidad el miércoles pasado. Así es, sí, esto es el mensaje que da, y lo dio de manera muy contundente, porque también hablaba del hecho de, a ver, o sea, sí hay un proceso, yo confío en Cuitláhuac García, incluso él señaló que ha sido uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en muchísimo tiempo, así lo mencionó, que le da, reitera, y no lo dijo una vez, él lo dijo como varias veces, en que él confiaba muchísimo él, y consideraba que tampoco era como... No recuerdo exactamente la palabra que utilizó, pero que no era como fino, que no era prudente estar lanzando descalificativos a priori, a buenas a primeras. O sea, que se tenía que llevar un proceso penal, y que él confiaba que este proceso penal, bueno, pues se realizara conforme, no solamente que se llegara al fondo, y que se hiciera no conforme o solamente con apego a la ley, sino que se conforme a la verdad, que se esclareciera de fondo el asunto, los hechos, para que haya justicia. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver cómo lo menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de ayer jueves? Tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos, porque mi estado, Veracruz, porque mi padre era veracruzano, padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones, y ese era el principal problema en Veracruz. Y ahora, por primera vez en bastante tiempo, se tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie. Le tengo toda la confianza, y espero que en este caso las autoridades que están analizando el asunto, porque además es apenas una instancia que resuelvan con apego a la verdad, sobre todo, no solo con apego a derecho, sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos y se resuelva, que haya justicia. Eso es lo que pido.
pero no descalifico al gobernador Cuitláhuac, le tengo confianza y corresponde a una instancia del gobierno de Veracruz hacer la investigación y deben de tener pruebas, si no, no se podría acusar a nadie. Si esas pruebas no son contundentes, no son válidas, pues se va a saber. Y bueno, pues como le mencionábamos, el jueves por la mañana teníamos esta respuesta del presidente dándole el respaldo al gobernador Cuitláhuac García, pero pues unas horas más tarde, sobre todo pues ya para el mediodía, los senadores, los coordinadores del Senado dieron una rueda de prensa y en esa rueda de prensa pues informaron que primero que ya se habían puesto en contacto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, para empezar a llevarle los casos de, ellos dijeron, abuso de autoridad de los que han sido víctimas, acusando al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, también diciéndole para tratar el tema y pedirle al secretario pues que se investigara estas detenciones arbitrarias y de presos políticos por parte del gobernador, y también porque de hecho ahí hasta en las que salían a dar declaraciones, en los que estuvieron en esta rueda de prensa que estuvo encabezada por Ricardo Monreal, estaba ahí por ejemplo del PAN Xochitl Gálvez, bueno, legisladores de Tanto Delgado, pues sí, pues era uno de los más interesados porque fue el que anteayer estaba diciendo que iban a buscar la desaparición de poderes, lo que no se logró ni en Tamaulipas, que ahí sí debería desaparecer. Sí. Eso me suena un poco a Francisco Javier García Cabeza de Vaca con la desaparición de poderes, y luego el Congreso de Tamaulipas, el Congreso de Veracruz en este caso puede igual ahí meter una controversia, ya veremos lo que va a pasar. Sí, aquí la gran diferencia es que pues para los senadores de Morena, oye, hablando de arbitrariedades, ahora sí quieren quitar todos los poderes, pero bueno, sí. Ahora se juntan el jueves, ayer daban a conocer que iban a integrar una comisión especial que va a investigar los excesos del gobierno de Cuitláhuac García. Esto es lo que daban a conocer. E informaban que dentro de esta comisión, pues obviamente va a estar Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, va a estar también Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez es un senador de Morena, que yo creo que ustedes lo van a ubicar más fácil, sobre todo porque en Café Noticias les dábamos a conocer, ¿se acuerdan cuando hubo como este problema entre Monreal y ya se me fue el nombre con quien se peleó en esta semana? Que agarró Germán Martínez. Sí. Germán Martínez, que también se agarraron ahí del chong la semana pasada en tribuna, que Eduardo Ramírez es uno de los que se subió a defender y que le dijo a Germán que no tenía ninguna calidad moral para estar acusando. Bueno, pues él también va a estar en esta comisión respaldando al secretario técnico. Otras de las personas que van a estar, pues es el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, también la senadora Beatriz Paredes, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de aquí de la Ciudad de México. Entonces, pues ahí está esta información que se dio a conocer el día de ayer, en la tarde, bueno, al mediodía, cuando ya se tenía casi, o ya se iba a cumplir un día de que se había dado a conocer la detención de Del Río. Así es, y pues regresamos un poquito a la conferencia de este jueves, que cabe recordar que fue la última conferencia de la semana porque hoy no hubo conferencia matutina. El presidente dijo que se iba a tomar un descanso, así como también lo va a hacer el próximo 31 de diciembre. No va a haber conferencia de prensa, pero en esta mañanera el presidente hizo referencia a la resolución que había dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estas dos ministras, que dijo que era una muy buena decisión la que se había tomado por parte de la Corte, porque no se debe de obstaculizar, la democracia y no se debe de violar la Constitución. El mandatario también consideró que oponerse a que se celebre la consulta de revocación es actuar de manera antidemocrática. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de este jueves. No se debe de obstaculizar la democracia.
Y segundo, no se debe violar la Constitución. Son las dos cosas. Y yo considero que oponerse a la revocación del mandato, a que se celebre una consulta, a que se le pregunte a los ciudadanos sobre el comportamiento de una autoridad, si se obstaculiza ese procedimiento, es actuar de manera antidemocrática. Uno tiene que hacer valer los derechos democráticos, el derecho a elegir libremente, a elecciones limpias, elecciones libres, sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente sea el pueblo el que elija al gobernante. Eso con relación a la democracia participativa, y seguir impulsando la democracia participativa, seguir no solo con la democracia representativa, no solo elegir y ya nos vemos dentro de 3 años, nos vemos dentro de 6 años. No se debe de agotar la democracia a eso. La democracia lo establece muy bien nuestra Constitución desde hace muchos años. No solo es un sistema de gobierno, es un modo de vida que tiene que ver con todos los órdenes de la vida pública. Es democracia en el sindicato, democracia en la escuela, ¿sí?, democracia en la sociedad, democracia Oye, aquí te oigo muy aquí en la familia. Siempre democracia. Entonces, nadie debe de obstaculizar. Y bueno, pues ahí está esta información y vámonos porque el mismo jueves, muy tempranito, muy tempranito, muy madrugadores, el partido Morena pues dio a conocer quiénes van a ser sus abanderados para las próximas elecciones que se van a desarrollar en 6 estados de la República el siguiente año. Fueron horas de deliberación, la verdad, y después de que se dieron a conocer las primeras encuestas los resultados de las encuestas internas del partido para ver cómo se posicionaban los aspirantes de cada uno de esos estados, y finalmente Morena pues da cuenta y da a conocer quiénes van a ser sus aspirantes, sus abanderados para ir por esas 6 gobernaturas. Para no extenderme mucho, mira, para que ustedes ya sepan rápido quiénes, o yo creo que muchos ya saben, pero quiénes van a quedarse como aspirantes de Morena. El partido privilegió, sobre todo de los criterios que mencionaban, primero analizaron las encuestas y con base en las encuestas y con algunos otros criterios, yo creo que popularidad y de otros criterios que ellos tienen, también los eligieron según 3 y 3 en paridad de género. 3 mujeres para 3 estados y 3 hombres que van a aspirar en otros 3 estados. ¿Quiénes quedaron? En el caso de las mujeres que van a ser aspirantes, están Nora Rubalcaba Gámez, que ella va a contender en Aguascalientes, Marina Vitela Rodríguez, que va a contender en Durango, y Mara Lezama Espinosa, que va por la gobernatura en Quintana Roo. Así es, Romina. Y pues hablando, por ejemplo, de Oaxaca, que se eligió a Salomón Jara, la legisladora, la senadora de la República, Susana Harp, mencionó que ella iba a recurrir a la justicia porque habían sido los 2 punteros de estas encuestas, Susana Harp por la equidad de género, Susana Harp por un lado y por el otro lado estaba Salomón Jara. ¿Que era la favorita? Sí, era la favorita y se anuncia que es este personaje, Salomón Jara. Sin embargo, pues en la tardecilla, a través de sus redes sociales, también Susana Harp dio a conocer que no, que iba a impugnar esta decisión y que iba a buscar la manera en defender la voluntad y la candidatura de este proceso interno. Entonces, pues también está un poco pues ahí la ya van lucha, a empezar, ¿no? ya van a empezar con las inconformidades, porque miren, por ejemplo, también si nos vamos a Hidalgo, ya ves que en Hidalgo más de 50 personas levantaron la mano, claro. Ahí quien se quedó como aspirante y como
precandidato es Julio Menchaca. Julio Menchaca en la primera depuración había ido, nada más que viene otro proceso, o sea, se depuró la lista 124 de todos los que había. 124, sí, creo que 124 los que había, y luego ya después el Consejo Nacional o el Comité Nacional podía integrar otros 2 nombres a las listas, y ya eso se ven a las encuestas y finalmente se depura ya la lista y quedan los aspirantes. Cuando en el segundo proceso es cuando regresa Julio Menchaca en las listas, y ahora queda como el aspirante, ahí como el abanderado. Y en Tamaulipas, quien va a quedar en Tamaulipas es Américo Villarreal Anaya, que es el que va a quedar. Por ahí también se mencionaba a Maki, que ella está muy relacionada con el PAN, que había generado inconformidades. Ahora, bueno, pues va a quedar, ya queda formalmente Américo Villarreal. Así es, pues con esto terminamos el día jueves y pasamos a justo el día viernes hoy, en donde no nos queda nada más que agradecerles que hayan acompañado a este espacio durante las 12 capítulos, 12 episodios, 12 resúmenes semanales que dieron Daniela Barragán, Ilse García, Romina Gándara a lo largo de estas 12 semanas. Muchísimas gracias a nombre de las titulares de este programa, y muchísimas gracias, Romina, por haberme invitado a estar conduciendo contigo este programa. No, yo feliz de la vida, la verdad es que lo haces de lujo, ya te voy a dejar que te quedes ahí con Café y Noticias con Dani. Ay, sí. Pues para yo levantarme tarde. A mí no me queda más que agradecerles y darles un like a todos ustedes por habernos seguido, pero también ustedes déjenos su like y compártanos y suscríbanse a este canal, que también esta semana tuvimos que haber abierto con esa nota que llegamos a los 500,000 suscriptores, al 500,000. El canal de Sin Embargo al Aire. Somos modestas. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de este viernes 24 de diciembre, en donde yo sé que muchos de ustedes ya se quieren ir a la cena, o ya están cenando, o ya en están los preparando últimos su cena. Exacto. Como a ellos ya no se les quemó el pavo, no se les va a quemar el pavo porque no están grabando nada. Así es que, Romina, yo me tengo que pasar a retirar porque mi pavo seguramente ahora te quedas. Ya es quemado. Ahora nos quedamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte. Una felicitación muy cálida. Les deseamos que esta noche la pasen de maravilla, que reciban mucho amor. A veces podría ser un poco complicado decirles que reciban muchos abrazos porque pandemia, pero la verdad es que el amor no es necesario dar un abrazo, se puede transmitir así como les transmitimos amor también. Somos amor para ustedes. Sí, como nos vimos como mercado. Sí, ya basta, por favor, ya se ve que ya nos queremos ir a la cena, así que ya estamos listas para irnos a cenar también con nuestros familiares. Cuídense mucho, porque recuerden, la pandemia sigue activa y estamos en momentos difíciles, eso parece. Entonces, cuídense mucho, les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Les deseamos lo mejor, salud, trabajo y un excelente año que viene, porque ya no los voy a ver hasta el próximo año. Así que nos vemos. Que tengan estén muy bien. Una excelente Nochebuena. Bye.